Es posible que este hombre sea el estafador más grande que haya existido, habiendo robado millones de dólares y burlando al FBI por años, pero su historia todavía es un misterio. Es posible que conozcas su historia si viste la película Atrápame si puedes. Pero lo que probablemente no sepas es que la historia real no es como la que presenta la película. Hola historieros. Hoy van a escuchar una historia increíble de un joven cuyos padres tuvieron un momento difícil cuando todavía era un adolescente, por lo que él decidió hacerse una vida por medios más que cuestionables. Todos sabemos que nuestra familia es una parte importante de nuestras vidas. Es muy difícil para cualquier persona el perder a un ser querido. Podría ser aún peor si pierdes a uno de tus padres, o, como le sucedió a este joven, si pierdes a ambos de tus padres. Claro que esto es difícil para cualquiera. Ahora imagínate qué te pasa cuando eres apenas un adolescente. Los humanos somos fuertes, pero la vida también puede ponerse muy difícil. Este niño tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder construirse una vida y quedar en los libros de historia. El pequeño Frank Abagnale Jr. nació en 1948, en Bronxville, Nueva York, teniendo al pequeño en sus manos. Sus padres Paulette Abagnale y Frank Abagnale nunca podrían haberse imaginado que su hijo se convertiría en uno de los estafadores más notables de la historia moderna. La pareja se había conocido durante la Segunda Guerra Mundial. El padre Frank Cyr estaba sentado en Orán, Algeria, cuando ambos se conocieron. No pasó mucho tiempo cuando se enamoraron el uno del otro y se mudaron a Nueva York para empezar una familia juntos. Es en esta familia que nació Frank Jr. Ellos eran muy felices. Por lo menos en sus primeros años juntos. Frank tuvo una familia estable en sus primeros años de vida. Él era especialmente cercano con su padre, con quien viajaba frecuentemente. Quizás si todo se hubiera quedado de esta manera, Frank hubiera crecido para ser un joven regular de ciudad. Tristemente, la pareja empezó a tener problemas que amenazaban su matrimonio. Frank Cyr, el padre, tenía que viajar mucho y estaba teniendo problemas financieros en su negocio. En medio de esta crisis y por la constante ausencia de su esposo, Paulette decidió dejar a su familia. Esto cambiaría sus vidas para siempre. Rápidamente, la vida de Frank empezó a cambiar drásticamente. Este fue un golpe devastador que lo golpeó a él y a su padre. Frank, siendo demasiado joven, fue forzado a tomar una decisión entre las dos personas más importantes de su vida. Tendría que decidir si viviría con su padre o con su madre. Todavía conmocionado y con mucha incertidumbre, eligió quedarse con su padre. Su vida nunca volvió a ser como antes. Pero su padre todavía lo llevaba a muchos viajes y lo introducía a diferentes reuniones de negocio. Esta fue la primera experiencia que Frank tuvo en los negocios de clase alta. Durante este tiempo, Frank estuvo involucrado en actividades poco honorables. En su adolescencia, cometió diferentes crímenes. Especialmente robó a personas y a negocios. Y aunque lo disfrutaba y era muy bueno en ello, decidió que iba a subir el nivel. Estaba empezando a desarrollar las habilidades por las que es ampliamente conocido al día de hoy. Sí, todavía eran crímenes, pero eran cada vez más sofisticados. Para empezar, Frank empezó a abusar de la tarjeta de crédito de su padre para estafar en las gasolineras. Cuando un cliente cargaba gasolina y se preparaba para pagar, Frank los convencía de pagarle a él en efectivo y que él pagaría por ellos. En realidad, pagaba con la tarjeta de su papá. Incluso le ofrecía devolverles una parte del dinero para que aceptaran y volvieran más seguido. La parte que no pensó muy bien es que quien realmente estaba estafando era a su padre, quien no podía creer lo que veía cuando le llegó una cuenta de crédito con miles de dólares en deuda. Frank apenas estaba entendiendo que su padre tenía problemas financieros. Sabiendo esto, y por las tensiones entre sus padres, decidió irse de casa a sus 16 años. En este punto, no solamente no tenía dinero, pero tampoco había concluido su educación. No tenía experiencia laboral y era muy joven para ser tomado en serio. Nuevamente utilizó sus habilidades y ambición para crear nuevas estafas. Primero cambió quién era, agregándole 10 años a su licencia de conducir. Obviamente esto no fue suficiente, ya que también mintió sobre su educación y experiencia para encontrar mejores trabajos. Pero nada de lo que hacía le parecía suficiente.
hasta que empezó a experimentar con cheques bancarios. Logró escribir y editar cheques para poder cambiarlos por dinero y tener suficiente para vivir. Pero este era un crimen serio y sabía que lo podían atrapar en cualquier momento. Decidió esconderse. Pero su mente no paraba de llenarlo de nuevas ideas y estafas que lo podían hacer vivir una mejor vida, sin importarle demasiado las leyes que podría quebrar en el proceso, ni las personas que podría dañar. Fue en esta época que se le ocurrió la idea perfecta. Iba a personificar un piloto de avión. Así, los banqueros lo tomarían mucho más en serio y podría viajar por el mundo para canjear cheques y huir de las autoridades. Y no solo era eso, él veía cómo otros admiraban a los pilotos en uniforme. Iba a poder tener el respeto que tanto deseaba. Logró hacerse de un uniforme de piloto de Pan American Airways y la estafa empezó. Para conocer más, personificó a un estudiante haciendo un reportaje de la aerolínea para poder sacarle información a los directivos de la empresa. Con esto logró falsificar una identificación de Pan Am, así como una licencia de vuelo. No tendría que volar un avión, solo convencer a otros que era piloto y disfrutar de los beneficios como admiración, respeto y viajes gratis. Con el tiempo, la policía y la aerolínea se estaban dando cuenta de lo que sucedía, por lo que Frank cambió de identidad nuevamente. Ahora él sería un médico, o eso es lo que creyeron en el hospital de Georgia, donde logró conseguir un trabajo temporal. No mucho tiempo después, tuvo que irse de ahí también y cambió de identidad nuevamente. Rápidamente, cada identidad que creaba duraba menos que la anterior. Por 2 años estuvo cambiando de vida y trabajo constantemente, todo para que no encontraran sus mentiras. Sabía que la justicia lo haría pagar por todo lo que había hecho y por todas las deudas que había acumulado a lo largo de su vida de estafas y actividades ilegales. De la nada, todo lo que deseaba cambió. Ya no quería dinero, admiración o respeto, o por lo menos ya no eran su prioridad. Ahora solo quería vivir una vida normal y dejar atrás todos sus crímenes y deudas. En su último intento se mudó a Francia. Sin embargo, es difícil vivir una vida normal después de romper tantas leyes, de ser buscado por las autoridades y tener alrededor de $2.5 millones en deudas. Aquí fue donde todo terminó. Una mujer de su pasado, una exnovia, lo reconoció y lo reportó a las autoridades. Fue enviado a prisión, sirviendo sentencias en Francia, Suecia y los Estados Unidos. Tristemente, su padre murió mientras él estaba en la cárcel y nunca lo volvería a ver. Después de un tiempo, Frank obtuvo la libertad condicional a cambio de información. Después de ser perseguido por el FBI, la misma organización le ofreció un trabajo como experto en fraudes y estafas. Frank Abagnale Jr. aceptó este trato y trabajó con el FBI por más de 30 años, sirviendo como uno de los mayores expertos en prevención de fraude de documentos, falsificación y estafa de cheques. Siempre un gran emprendedor, Frank empezó su propia empresa que ayuda a las personas a prevenir a ser víctimas de fraudes. Quizá no todo terminó tan mal para aquel joven niño de Bronxville, Nueva York. Suena como un final feliz, pero casi todo lo que creemos que sabemos de Frank Abagnale Jr. viene de su propia narrativa. Recientemente, el periodista Alan C. Logan desafió esa narrativa. En su libro El mayor engaño del mundo, Captando la verdad mientras podamos, investiga la verdadera historia de Frank y propone que la mayor estafa que realizó fue hacernos creer que esa fue su vida realmente. ¿Qué piensas tú? ¿Es Frank Abagnale Jr. el mayor estafador de la historia? ¿Cuál fue su mayor engaño? ¿El que le hizo al FBI las aerolíneas? ¿O el haber hecho creer a tanta gente que esto realmente pasó? Aquí termina nuestra historia de hoy. Si eres como nosotros, nunca tienes suficiente de estas historias. Sabemos que te gustará esta. Los vientos nevados arrastraron 10 kilómetros en el aire a una planeadora. Su cuerpo reaccionó de formas que los médicos no podían explicar. Haz clic aquí para escuchar esta historia ahora. Si te gusta lo que hacemos aquí, considera convertirte en un historiero suscribiéndote a este canal. Ahora, sigue viviendo la historia más interesante que hay. La historia de tu vida.